Hoy os voy a enseñar cuál es la música más bonita de la historia, el Adiós de Wotan. Vale, igual no tiene por qué ser la más bonita, pero seguro que te gusta. Te voy a enseñar una escena súper especial de una ópera de Wagner y te voy a explicar cómo la música describe justamente lo que les pasa y lo que sienten los personajes. La música de la que voy a hablar pertenece a la Valquiria, una ópera de 4 horas que además es la segunda de una saga de 4 óperas, El Anillo del Nibelungo. Esta tetralogía del Anillo es la obra de arte más ambiciosa jamás concebida por un ser humano, con permiso quizás de la Basílica de San Pedro. No, pero ahora hablando en serio sí que lo es, por lo menos en el campo de la música. Para que se aprecie su magnitud, tened en cuenta que Wagner tardó 26 años en terminarla. Y es que el compositor alemán era bastante raro, y entre otras cosas le gustaba llevar el control de todas las fases creativas, así que escribía él mismo sus propios libretos, el argumento y el texto de la ópera, a diferencia del resto de compositores, que solo ponían música a historias de otros autores. Además, Wagner empieza a dar un protagonismo enorme a la orquesta, por encima de los cantantes, anticipando la manera en la que funcionarían las bandas sonoras en el cine. Incluso concibió un teatro con una arquitectura especial para representar el anillo, que finalmente se llegó a construir. Todo muy loco, pero eso es otra historia. Rápidamente vamos a situarnos en contexto dentro de la trama del anillo, para entender la escena de la que os hablaba. No, pero ese anillo no, aunque son muy parecidos. Nada más empezar la primera ópera, entendemos el título de la saga. Un Nibelungo, es decir, un enano, está resentido con el mundo, así que roba el oro mágico del Rin y se hace con él un anillo de poder con el que gobernarlos a todos. A los dioses de la mitología nórdica, y en especial a Wotan, que es como se dice Odín en alemán y que es el jefe de los dioses, pues esto no le hace ninguna gracia. Entonces pasan un montón de cosas y llegamos a la segunda ópera, la Valquiria. Nos encontramos con que el plan de Wotan para recuperar el anillo es usar a Sigmundo, un hijo suyo pero que es mortal, como un semidios que podrá hacer el trabajo sucio por él. Sigmundo viene huyendo de unos malos que quieren matarle, así que se refugia de ellos y de una tormenta en casa de Siglinda. Enseguida se enamora de ella, quien por cierto resulta ser su hermana melliza y por lo tanto también hija de Wotan. Evidentemente esto no le hace ninguna gracia a Hunding, el esposo de Siglinda, que reta a muerte a nuestro héroe. Llega la hora del enfrentamiento y Wotan le pide a Brunilda, su hija, que es la más importante de las valquirias, que ayude a Sigmundo en el combate. Entonces Wotan se vuelve tranquilamente a su casa, el Valhalla, con su mujer Fricka, y le cae la bronca del siglo por haber interferido en asuntos terrenales, cosa que se supone que no debería hacer. Entonces vuelve a ir con Brunilda y le dice que mejor no, que deje morir a Sigmundo. ¿Qué pasa? Pues que Brunilda le ha cogido cariño a la pareja, así que decide desobedecerle. Entonces Wotan se pilla un berrinche que no veas y le rompe la espada a Sigmundo, que es asesinado por Hunding. Bueno, pues todo este rollo es para que sepáis que Brunilda ha desobedecido a Wotan y que éste está muy enfadado. Llegamos así al tercer acto, que empieza con esta música, igual os suena. Entonces, Brunilda termina de liarla ayudando a escapar a Siglinda para que pueda dar a luz al hijo del difunto Sigmundo. Después de esto, aparece Wotan tal que así. Efectivamente, muy contento no parece.
Como veis, la música representa en todo momento las emociones de los personajes. En realidad, lo que está haciendo Wagner es usar un recurso llamado leitmotiv, pero a lo grande, todo el rato. De manera que casi cada personaje, cada emoción, cada lugar o cada objeto que aparece en el escenario tiene su propio motivo, es decir, su melodía o tema característico por el que es representado en la partitura. Una locura. Ahora acabáis de escuchar el motivo de la ira de Wotan. Al igual que antes el motivo de las Valquirias. Volviendo a la ópera, nos encontramos con que padre e hija discuten durante los siguientes 30 minutos mientras el espectador lo contempla en riguroso directo. Lo que ocurre es que Brunilda apela al amor de su padre y defiende su inocencia, argumentando que ella ha obrado siguiendo la auténtica voluntad de Wotan, cumpliendo sus verdaderos deseos, los que tenía en un principio y no las órdenes que se vio obligado a dar después. Así lo expresa mientras canta el motivo de su reproche. Wotan dice que muy bien, pero que no le vale. Está enfadado porque su hija no le ha hecho ni caso, pero es que además está tremendamente frustrado con su mujer, con el Nibelungo y con todo el mundo, porque es esclavo de su destino y de su papel de Dios, hasta tal punto que ha tenido que dejar morir a su propio hijo. En el fondo, y tras un buen rato, Wotan se da cuenta de que su hija lleva razón y la termina perdonando, aunque esta vez ha aprendido la lección y sabe que tiene que castigarla igualmente para cumplir con su papel de Dios. De esta manera, Brunilda será hechizada en un sueño eterno que durará hasta que un hombre la despierte para casarse con ella. Pero, para que este castigo no sea tan malo, pues va a rodear la montaña de un fuego mágico que solamente podrá cruzar un héroe que no conozca el miedo, no cualquier pelele. Aquí la música nos está chivando, para los despistados, que ese héroe va a ser Sigfrido, el niño que Siglinda lleva en el vientre. Toda esta complejísima situación desemboca en el fragmento que se ha llamado El adiós de Wotan y que acabamos de comenzar a ver. Wotan por fin ha perdonado a su hija y ha cedido suavizando el castigo que le tenía que imponer. La música reproduce esta situación, de manera que la triste melodía que antes simbolizaba el reproche de Brunilda a su padre, ahora se convierte en un tema precioso en el modo mayor para simbolizar el perdón y el amor de ambos. Escuchad. Wotan reconoce el amor que le tiene su hija y por lo tanto la despide con rabia. Odia su condición de Dios porque no le permite actuar con libertad,
mientras pronostica que Brunilda podrá por fin ser feliz con el hombre que la despierte. Un hombre mortal, un hombre libre, un hombre que no conoce el miedo, Sigfrido. Cuando por fin ha dicho todo esto, se calla y se despide de su hija sin palabras, dejando que sea la orquesta la que hable a través del motivo del adiós, el motivo del perdón, del amor del padre a su hija, el cual transmite muchísimo mejor que ellos los sentimientos que hay en escena, a través de lo que he llamado la música más bonita del mundo. Os recomiendo que veáis la escena completa, ya que se disfruta mucho más que explicándola por fragmentos. Os la he dejado en un vídeo aparte en el que voy señalando los leitmotivs que suenan y lo que dicen los personajes, de manera que se pueda apreciar cómo encaja todo lo que he comentado y cómo sucede realmente en la ópera. Y bueno, ni que decir tiene que esta denominación de la música más bonita del mundo es completamente subjetiva y retórica. Simplemente quiero valorar lo que me parece una escena bestial, especialmente cargada de sentimiento y de drama acumulado tras 4 horas de ópera que desembocan en esta maravilla. Si Dios o Wotan quieren, haré más vídeos del Anillo de Wagner, puesto que me parece una obra maestra que vale la pena desmenuzar. Para los que lo hayáis pensado, El Señor de los Anillos se parece muy mucho tanto en el argumento como en el planteamiento de su banda sonora, aunque este también es otro largo tema. Nos vemos pues próximamente aquí en Música Explicada.